Bien, tenemos en literatura el género lírico y las figuras literarias. Entonces, el género lírico siempre está en la orientación de lo que es el tema de la poesía como el sentimiento del poeta, la expresión del poeta, y las figuras literarias acompañan en esa construcción de los versos. Entonces, cuando hablamos de poesía o cuando hablamos de poema, estamos dentro del ámbito figurativo. Lo figurativo, figuras o imágenes mediante las palabras, y eso concierne a lo que son las figuras literarias. Entonces, el género lírico siempre estará relacionado con la composición, el uso de las figuras literarias. ¿Y qué son figuras literarias? Las figuras literarias son aquellas manifestaciones de sentimiento artístico que el poeta construye artística, bella o estéticamente, que tenga que cautivar el sentimiento de las personas que escuchan. Una canción, por ejemplo, nos cautiva, nos gusta, embellece el alma, enaltece la alegría, etc. Asimismo, una composición poética va a tener que desarrollar el sentimiento, aflora en el sentimiento, en la alegría, en lo que es el sentimiento, digamos, del mundo interno. La poesía es del mundo interno, del mundo espiritual. El poeta aflora su mundo interno, aflora su mundo interno, el mundo subconsciente, el mundo subjetivo. El mundo subjetivo es el espíritu, el alma, de lo que no ve, solo vemos, sentimos con nuestra mente. Bien, entonces en ese campo tenemos algunas composiciones poéticas. Dicen el uno, relaciona con líneas la especie lírica con su respectiva característica. Égloga, égloga, elegía, epigrama, madrigal, oda. Entonces, en ese ámbito nosotros aquí se está presentando una serie de composiciones poéticas. Por ejemplo, ¿qué es una égloga? Una égloga es una composición poética que solamente habla de la belleza del campo, de la vida de los pastores, sus sentimientos afectivos y amorosos hacia el sexo opuesto. Bien, por ejemplo, la enamorada, llámese por ejemplo sentimiento a una muchacha. Entonces, el pastor aflora su sentimiento. Entonces, acá vamos a relacionar con su respectiva característica, pues se expresan sentimientos amorosos, destaca la alabanza y el entusiasmo, se idealiza la vida pastoril. Entonces, la égloga, una flechita para se idealiza con la vida pastoril. Entonces, la égloga es la composición poética que desarrolla la vida pastoril de los pastores en campo o la naturaleza. Ahora, ¿qué es una elegía? Una elegía es aquella composición poética donde se manifiesta la tristeza por la pérdida de un ser querido, por la muerte de una persona, de un familiar. También hay elegías que han compuesto los poetas, elegía a un perro, porque también un perro es una mascota que es parte de la familia. Entonces, su muerte acaece una tristeza. Entonces, acá buscamos una característica de elegía. Repito, ¿qué es una elegía? Elegía es la tristeza, la poesía que habla sobre la tristeza o el sentimiento sobre la muerte de un ser querido. Entonces acá buscamos, acá, expresa tristeza por un hecho nefasto. ¿Qué significa la palabra nefasto? Algo malévolo, algo desgraciado, infausto, que trata un problema de mucha tristeza, una desgracia. Entonces, la elegía, trazamos una flechita acá, expresa tristeza por un hecho nefasto. Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, epigrama o madrigal, oda. Entonces, en epigrama, por ejemplo, expresa sentimientos. Epigrama es una composición poética eh, que manifiesta un tono de alegría, un tono de crítica o sarcasmo. Sarcasmo. ¿Bien? Entonces, una flechita acá muestra un tono festivo o satírico. La sátira significa la crítica, la burla, y en esa crítica y en esa burla está la alegría, lo festivo es chistoso, ¿no? Entonces, la epigrama tiene su característica que muestra un tono festivo o satírico.
Ahora, madrigal. Madrigal está relacionado a las composiciones poéticas del amanecer. Y en el amanecer está la alegría de las personas o de los poetas. Entonces, acá se expresan sentimientos amorosos. Una flechita de madrigal se expresan sentimientos amorosos. Ahora, ¿qué es una oda? Oda es aquella composición poética de admiración, de alabanza, en un lenguaje muy bello, muy de respeto. Por ejemplo, podemos rendirle oda a un personaje muy famoso, a un santo de cualquier lugar que hace milagros, ¿no? O una oda también a cualquier integrante de la Sagrada Familia de la Biblia, ¿no? Entonces acá dice, destaca la alabanza y el entusiasmo. Se han hecho odas mayormente a santos, a Santa María. También se han hecho odas a personajes bastante importantes en la vida de una nación o un pueblo. Entonces, con eso hemos terminado la oda. Esa destaca la alabanza y el entusiasmo. Todas son composiciones poéticas. Entonces, relaciona con líneas. Hemos hecho relaciona con líneas o flechas. Pasemos a la 2. Identifica y escribe dos figuras literarias que pertenezcan al nivel indicado, fónico, ¿no? El nivel fónico o sintáctico o semántico. Bien, en el nivel fónico, lo fónico es la entonación, el sonido. Lo sintáctico son las palabras. Lo semántico es el significado. Por ejemplo, vamos a empezar por lo semántico. ¿Bien? ¿No? Eh, bajaban por la mejilla de la doncella perlas. ¿Ya? ¿Qué significa perlas? La perla tiene un significado en la vida diaria, ¿no? Que tienen un costo, que están en el fondo marino, incrustados en un tapete de conchas o digamos en algún lugar donde existe la abundancia de ciertas especies del mundo marino. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la jirafa es un periscopio de montañas. No, no es la jirafa en sí, o sea, la característica de la jirafa la jirafa hace de que se parezca al periscopio. ¿Qué es el periscopio? El periscopio es un tubo largo en los submarinos para ver el objetivo. Entonces la jirafa tiene un cuello largo que hace, y como tiene cabeza chica y unos ojos que miran el horizonte, entonces se le compara. Semántico quiere decir significado de palabras que dicen otra cosa, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, el búho es el centinela de los cementerios, no es que sea el centenario, el búho cuando hace bufa cerca a una casa, entonces la tradición dice que alguien va a morir en esa casa. Entonces, los muertos, ¿dónde están? En el cementerio. Por eso el poeta o el escritor dirá, el búho es el centinela de los cementerios. Ahora, en el sintáctico, vamos a por ejemplo, digo, ¿cuál por el verde valle? ¿Cuál por la alta cumbre? Al repetir las mismas palabras en un verso, estamos utilizando la anáfora. Ana es igual, parecido. No, digo, ¿cuál por el verde valle? ¿Cuál por la alta cumbre? Entonces, los dos versos empiezan con cuál, es esta anáfora. Anáfora. ¿No? Digo acá, por ejemplo, en el nivel fónico de entonación, oh, más helada que nieve, oh, más helada que nieve. Entonces, esa oh es el sonido de expresión. Se está comparando con una dama que es más helada que la nieve, ¿no? O más dura que el mármol. Esa interjección o es el sonido. ¿Ya? Esa figura literaria eso se llama básicamente, no, la entonación, no, mediante la interjección. Es una especie de figura literaria la entonación mediante las interjecciones. Bien, ¿está claro en la pregunta 2? ¿Han tomado apuntes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cualquier duda, entonces, esta es una práctica y continuamente a más práctica vamos a estar aprendiendo más. Eh, ¿Saben lo que es nefasto? Nefasto es algo malo, malévolo, algo que va en contra del bienestar de las personas. Entonces, la muerte de una persona ocasiona pues una desgracia. Entonces, la desgracia es una especie de nefasto. Ahora sí pasamos a la pregunta 3.
Analiza los siguientes enunciados y escribe verdadero o falso según corresponde. ¿Bien? Cada línea de un poema se denomina verso, verdadero. ¿Bien? Epígrafe es un adjetivo que denota una cualidad prototípica del sustantivo. ¿Bien? Entonces, epígrafe dice, es un adjetivo que denota, no, es falso, porque el epígrafe es un dicho, es un pensamiento al final de los versos, ¿no? Al final de los versos. Bien. Ahora, los textos líricos se denominan poemas, ¿no? No, los textos líricos, por supuesto, ese es verdadero, verdadero. La rima consonante repite todas las vocales y las consonantes, verdadero, verdadero. La rima sonante repite todas las consonantes, falso. La rima sonante solo repite las vocales, no las consonantes. En cambio, la D sí es verdadera. La rima consonante repite todas las vocales y las consonantes. En cambio, la rima sonante solo repite las consonantes, las vocales, no las consonantes. Entonces será falso. Bien. 4. Analiza los siguientes enunciados y escribe a qué tipo de figura literaria pertenece. Es inmensa, alta y majestuosa, como un gigante que se ha sentado a descansar. Es inmensa, alta y majestuosa, como un gigante que se ha sentado. Esta figura literaria se llama comparación. Comparación guión símil. Comparación guión símil. ¿Por qué? Porque tiene dos nombres. Comparación se llama como figura literaria o símil con S. Símil. Ahora, otra figura literaria. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina. Ya viene. Entonces, esta figura literaria, por repetirse los sonidos parecidos, ina, 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 se llama polisíndeton. Anotamos, polisíndeton, 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 polisíndeton. Ahora, otra. Por verde bosque y en los purpurinos cerros, vibra su ceño. Por verde bosque, en los purpurinos cerros, vibra su ceño. Cuando, acá tenemos los sustantivos bosque, el sustantivo cerros, y tenemos el adjetivo verde, tenemos el adjetivo purpurinos. Cuando los adjetivos van antes del sustantivo, esa figura literaria se llama epíteto o adjetivación. Repito, tenemos el sustantivo bosque, tenemos el sustantivo cerros. Cuando el adjetivo se antepone a un sustantivo, se llama adjetivación o epíteto. Tiene dos nombres, o bien adjetivación o epíteto. Esa figura literaria se llama adjetivación o epíteto. Acá tenemos otra figura literaria, titina, tina, tontina, la de la voz argentina. Eso nuevamente dijimos acá, es polisíndeton. Esta figura literaria se llama polisíndeton. Polisíndeton. 5. Analiza los siguientes fragmentos líricos y escribe la especie a la que pertenece. Dice, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. El autor es Miguel Hernández, un poeta español, en su libro El rayo que no cesa. Entonces, estas expresiones, miren, de belleza, son figuras literarias. Entonces, como son figuras literarias, necesariamente tienen un nombre específico, ¿no? Entonces, esto recibe el nombre de hipérbole,
hipérbole. Es porque son exageraciones. La figura literaria hipérbole es una exageración, pero exageración con palabras bonitas. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento, una exageración. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. Esta figura literaria es hipérbole con H. Hiper es alto. En química saben ustedes que hiper es alto. Hipérbole, hipérbole. Ahora tenemos los siguientes versos. El marqués y su mujer están contentos los dos. Ella se fue a ver a Dios y a él le vino Dios a ver. El autor de este es Álvaro Cubillo, el Rantifuso. Dice, el marqués y su mujer están contentos los dos. Ella se fue a ver a Dios y a él le vino Dios a ver. Bien, entonces esta también es una figura literaria. Ya, esta figura literaria corresponde una paradoja. Paradoja. ¿Por qué es paradoja? Es una especie de contradicción. Habla de mujer y habla de el marqués. El marqués es un hombre, él y mujer son dos géneros, ¿no? Diferentes. Están contentos los dos, dice, ¿no? Ella se fue a Dios, se fue a ver a Dios, ¿no? Y a él le vino a ver. Ella se fue. El hecho de irse y el hecho de venirse es una contradicción. Por eso es una paradoja. Son ideas casi similares, pero contradictorias, no de oposición. Paradoja. En estos versos, ¿cómo se van las horas? Y tras ellas los días y los floridos años de nuestra frágil vida. Bonitas palabras. Bien, entonces, ¿cómo se van las horas y tras los días y los floridos años de nuestra frágil vida? Estos versos tienen doble denominación. Cuando dice floridos, es un adjetivo, años es sustantivo, vida es sustantivo. Entonces, aquí se antepone adjetivo. Entonces, cuando van los adjetivos antes de sustantivos, se llama adjetivación o epíteto. Epíteto. Bien. Y también, aparte de eso, los dos primeros versos, cómo se van las horas y tras ellas los días. Entonces, esa es una personificación. Personificación. Estos dos primeros versos es personificación y estos dos siguientes versos es epíteto o adjetivación. Floridos años, frágil vida. Bien. Pasemos a la pregunta 6. Analiza los siguientes enunciados y coloca verdadero o falso, según corresponda. Dice, el lenguaje connotativo es una característica fundamental de la poesía. ¿Qué cosa es connotación? Connotación son las figuras literarias, es decir, una cosa con algo distinto. Por ejemplo, los refranes, los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, en pueblo chico el infierno es grande. En sí no hay infierno, pero ¿qué quiere decir eso, no? En pueblo chico el infierno es grande, lo está diciendo connotativamente. O si se dijera, por ejemplo, está mal de la azotea, figurativa, connotativa, lo connotativo es figurativo, pero en un lenguaje denotativo, el que él está mal de la azotea, quiere decir que él está loco, no está de acuerdo, pero figurativamente es así. Como cuando les dije en el ejemplo, por ejemplo, el oro es el delirio de los hombres. Entonces, o es la pasión de los hombres. Todos tienen o quieren tener el oro, porque el oro es riqueza, ¿no? Entonces, en lenguaje denotativo se dijera, el oro tiene mucho valor, es añorado por los hombres.
Entonces, el lenguaje connotativo es el lenguaje figurativo, mediante las figuras literarias. Es igual, por ejemplo, el león es el rey de la selva, pero en la vida práctica no es el rey. Se suele decir connotativamente al león como el rey de la selva. ¿Por qué? Porque es el animal más fuerte, es el felino más fuerte, es el felino más temido. Entonces los poetas utilizan lenguaje connotativo. Y antes aquí anotamos el verdadero. El lenguaje connotativo es una característica fundamental de la poesía. Por supuesto, verdadero. Ahora, las figuras literarias solo se emplean en la poesía. Falso. También se utilizan en los dichos, en los pensamientos, en el diálogo de las personas, en los cuentos. En los cuentos. ¿Ven? En las narraciones, en las novelas. El lenguaje, las figuras literarias no solo están en la poesía, sino también están en la novela, en el cuento, no, en las novelas, o también en el teatro. No, no solo es de la poesía. Ahora, las onomatopeyas son empleadas para darle esa exageración a una cualidad. ¿Qué son onomatopeyas? Las onomatopeyas son aquellas palabras que dicen o dan el nombre a sonidos del medio ambiente, de la naturaleza o de los objetos. El murmullo de las aguas, el chirrear de las hojas, ¿no? La onomatopeya son los sonidos espontáneos de la naturaleza. Un trueno, por ejemplo, es un sonido onomatopeico. El cantar de los pajarillos o de las aves son sonidos onomatopeicos. Las onomatopeyas son sonidos espontáneos del medio natural. Entonces, ¿qué dice acá? Las onomatopeyas son empleadas para darle exageración a una cualidad. Sí, es cierto, una exageración. ¿Ven? Pero en el lenguaje denotativo las onomatopeyas simplemente son palabras, pero en la literatura sí. Átale, demoníaco Caín, o me delata, es un ejemplo de anáfora. Falso. Una anáfora es cuando se repite dos veces la misma palabra al comienzo. ¿Ya? La palabra átale no se está repitiendo. Demoníaco no se está repitiendo. Delata no se está repitiendo. Átale, demoníaco Caín, o me delata. Ya, falso es ahí. No es anáfora. El hipérbaton es una figura literaria empleada también en los refranes. Ya, el hipérbaton. Hipérbaton es una figura literaria. No, es falso. Lo que sí en los refranes hay hipérboles, sí. Cuando digo, en pueblo chico el infierno es grande. Entonces es una hipérbole, es una exageración, sí, es cierto. Pero no hipérbaton. ¿Qué cosa es hipérbaton? Hipérbaton es el desorden lógico de las palabras. Hipérbaton es el desorden lógico de las palabras. Pasemos al 7. 7. Analiza los siguientes fragmentos líricos. Escribe y explica a qué especie lírica pertenece. A ver, vamos a ver ahí. Oh, pastor, dulce, que derrama como un poema, que pasa por la caída de rocas desde lo alto. Ya. Si las musas acuden a la distancia, recibe un premio, pero si les place un cordero para su captura. Teócrito Idilio. ¿Quién fue Teócrito? Fue un poeta del mundo clásico romano, Teócrito. Entonces, acá, oh pastor, dulce, que derrama como un poema, ya, que derrama como un poema. ¿Qué pasa con la caída de rocas desde lo alto? Esa es una hipérbole, hipérbole. Si las musas acuden a la distancia, reciben un premio, pero si les place un cordero para su captura. Mire, las musas eran deidades espirituales que habitaban los estanques, las lagunas, las cataratas, los estanques o los ojos de agua en el mundo griego y romano. Eran femeninas, tienen nombres. Estas musas daban inteligencia a los poetas. Eran seres con cierto poder.
existían en los estanques eran hermosas y bellas, así como las ninfas y las musas. Entonces, una hipérbole, ¿ya? Pero también ya es una hipérbole significa exageración, exageración. Hiper con H, hipérbole. En los siguientes versos, mis ojos, sin tus ojos, no son ojos. Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos. Que son dos hormigueros solitarios. Y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos o mangos. Ya, muy bien. Esa es una antítesis. Estos bellos versos lo compuso Miguel Hernández, imagen de tu huella. Bien. Este poeta murió en la Guerra Civil Española fusilado, ¿no? Un poeta de origen humilde, dice que pastaba cabras, pero muy bello en sus composiciones poéticas. Entonces, esta figura de oposición, mis ojos, sin tus ojos no son ojos. Existencia, no existencia de ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos o manojos. Es una antítesis, una oposición. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, ¿no? Entonces, es una antítesis, pero también encierra una exageración. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, exagera. Es una antítesis de oposición y también es una hipérbole. Es una hipérbole. ¿Tomaron apuntes ahí? Hipérbole, antítesis y hipérbole. ¿Están tomando apuntes? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, muy bien. Pasemos al 8. Analiza los siguientes versos e indica qué figuras literarias han sido empleadas. Cañete. No había viajero que no admirara su clima, y la dulce uva borgoña mojando los labios, como el vino de miel escanciado de los viejos toneles. Y la alegría era el bordón de una guitarra de cera, y los viajes a Lima se hacían en barco, y demoraban toda la noche bajo esa estrella del sur. Verástige, Enrique Verástige, Cañete. Entonces, es un poeta peruano. ¿Qué me dice? Analiza los siguientes versos e indica qué figuras literarias han sido empleadas. No había viajero que no admirara su clima, y la dulce uva borgoña mojando los labios, como el vino de miel escanciado de los viejos toneles. Este segundo verso y el tercer verso es epíteto. Pueden poner al costadito epíteto o adjetivación. ¿Por qué? Cuando acá tenemos el sustantivo uva y el sustantivo toneles. Cuando a un sustantivo se le antepone un adjetivo, es adjetivación o epíteto. Esa es la figura literaria. Ahora, ¿qué otra figura literaria encontramos? Y la alegría, el bordón de una guitarra de cedro. Y los viajes a Lima se hacían por mar. Cuando se repiten las mismas palabras al comienzo del verso, recibe el nombre de anáfora. Anáfora. Entonces, en estos 6 versos encontramos epíteto, guión, adjetivación y anáfora. En estos 3 primeros versos, y, la Y, y, la Y, cuando se antepone, al comienzo de los versos, la misma es anáfora. Entonces encontramos en los 3 primeros versos, está epíteto, guión, adjetivación, el otro nombre. Y en los 3 últimos versos está anáfora. Ana es igual. Las mismas palabras iguales, anáfora. Aparte de que existe, mire, en 6 versos vemos la belleza de la composición poética. A ver, hay un corte. A ver, un momento. Un momentito, se cortó la... Ya, nuevamente voy a presentar. Ya,
Ahí tenemos, ya, nuevamente hubo un corte, ya. Estábamos ahí. En estos 6 versos, ¿no? Se utilizan 2 figuras literarias, epíteto, guión, adjetivación y la anáfora. ¿Bien? Pasemos al 8. El uso de la rima en la poesía le da mayor énfasis al mensaje que se desea transmitir. ¿Por qué? Ya, muy bien, anotamos. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos. Anotamos, la rima es la igualdad o semejanza de los sonidos al final de los versos. Y eso le da cualidad, y eso le da cualidad artística, eso le da cualidad artística en la repetición de los sonidos, en la repetición de los sonidos. Y, por supuesto, le da énfasis en la entonación. Y, por supuesto, le da énfasis en la entonación, pronunciación, entonación, pronunciación y recitación. Recitación. Pasemos a la pregunta 10. ¿Por qué la metáfora es parte fundamental del lenguaje literario? ¿Ven? Ya. La metáfora es fundamental en el lenguaje literario porque ya respondemos ahí. La metáfora dice con otras palabras o en frases distintas a un objeto. A un objeto. Ejemplo. Tus ojos son 2 luceros. O sea, directo, tus ojos son 2 luceros. O sea, es una especie de comparación la metáfora, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, los ojos de Platero son dos objetos ovalados oscuros. Los ojos de Platero son 2 objetos oscuros ovalados, ¿no? Entonces, es fundamental porque es directo, ¿no? Es directo la metáfora, ¿no? Digo, otra figura, los conocimientos de ella son un océano inmenso. Los conocimientos de ella son un océano inmenso. ¿Y cómo diría denotativamente? La inteligencia de ella es enorme. La inteligencia de ella es mucho. El conocimiento de ella es mucho. Ese es denotativo. Connotativo es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la metáfora es decir, de otra manera, con otra frase, con otras palabras, un objeto, un tema, un caso. Por ejemplo, un famoso escritor peruano, Pedro Peralta Barnuevo, 3 veces rector de la Universidad de San Marcos en la época colonial. Tenía conocimiento de 7, 8 profesiones. Era ingeniero, era literato, era abogado, era jurista, era sociólogo, arquitecto. Tenía muchas profesiones. En metáfora, ¿cómo le decían? El doctor océano. ¿Qué es el océano? El océano, pues, hay millones y millones de gotas de agua. Es inmenso un océano, ¿no? El océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Índico, el océano Ártico, el océano Antártico, etc., ¿no? El océano es tan inmenso. Entonces, la inteligencia de este escritor famoso, ¿qué ha escrito? Una de sus obras importantes de Pedro Peralta Barnuevo, nuestro compatriota peruano de la época colonial. Él ha escrito Lima Fundada. Y en Lima Fundada, a base de versos, ha hecho esta composición poética sobre épica Lima Fundada, sobre la fundación de Lima. Más de 18,000 versos están en este libro. Y como tenía mucha inteligencia, en metáfora se le ha dicho como seudónimo
el doctor Océano. En literatura, connotativamente. Y denotativamente diríamos, Pedro Peralta Bernuevo es el doctor que tenía mucho conocimiento sobre muchas profesiones. Ese es denotativo. Y literariamente, en literatura connotativo, es el doctor Océano. Bien, niños, para no cansarlos, por haberse averiado el sistema operativo de mi laptop, es por eso que no se llevó la clase. Con las disculpas del caso, termino la sesión de clase. Y hasta el día de mañana. Y gracias por su atención y tiempo. Ya, profesor. Hasta el día de mañana. Adiós, profesor, hasta mañana.